Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Córdoba Internacional Televisión. Esto es De ayer a hoy, de Srebrenica o de Srebrenica a hoy. Este es un programa que especialmente al equipo de esta casa nos encanta hacer porque siempre se puede aprender de la historia. Aunque la historia a veces no aprende de la historia, eso queda muy claro. Vamos a intentar aportar una luz para que en el día de hoy sepamos mucho, o por lo menos que nos quedemos con un poquito de lo ocurrido en esa época que ahora recordamos con una cierta tristeza. Para que ese barco pueda surcar los mares y lo surque en condiciones favorables, tenemos al lado nuestro a Carlos Penedo, que es analista internacional. Carlos, gracias por estar aquí. Encantado. Es verdad, Carlos, que es un tema muy serio que hay que abordar con una paciencia inmensa, pero a la vez intentando ser taquígrafo y aportar un poquito de luz. Abuela Pluma, muy rápido, de Srebrenica hasta hoy, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza, Carlos? Bueno, han pasado 20 años o cerca de 20 años de Srebrenica y lo primero que me viene a la mente es que es una herida abierta todavía. No se ha cerrado el sufrimiento de los bosnios. Y yo creo que hay dos factores muy importantes, que es no ha habido justicia, ha habido un juicio, un tribunal que todavía no ha dictado sentencia, y luego que tampoco las familias han recuperado a sus muertos, diríamos. Son casi dos frentes abiertos, ¿no? Es justicia y luego la tranquilidad de tener enterrado a tu familiar, ¿no? Y esa herida sigue abierta. Lo dejamos aquí, Carlos, porque yo creo que es el momento justo para que sepan los televidentes, la gente que nos está viendo, que tenemos un report por delante, un reportaje, un documental que durante unos minutos nos abre puertas. Yo no sé si va a cerrar heridas. De momento, abrimos la pantalla, vemos ese documental y Carlos y yo nos ponemos a hablar de un tema muy delicado donde hoy sabremos por lo menos una o dos cosas interesantes. Entre el 13 y el 22 de julio de 1995, se produjo en la localidad bosnia de Srebrenica y sus alrededores la primera gran operación de limpieza étnica y genocidio de la historia de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué fue? ¿Cómo llegó a producirse? Tras la proclamación de la independencia de la República de Bosnia y Herzegovina con respecto a Yugoslavia en 1992, se produjo en el recién nacido país una complejísima situación étnica. La mitad de sus habitantes eran bosnios de religión musulmana, un tercio eran serbios de religión cristiana ortodoxa y algo más de un 15% croatas católicos. Los serbios de Bosnia, por un lado, y los bosnios y los croatas, por otro, dieron inicio a una cruenta guerra por el control del país. En el marco de este conflicto tan fuertemente etnificado en lo territorial, la región de Srebrenica representaba un enclave de mayoría bosnia musulmana en medio de dos áreas de mayoría serbia. Además, la ciudad había sido declarada zona segura por Naciones Unidas y contaba con la protección de 600 cascos azules holandeses. Esto hizo que miles de desplazados bosnios, expulsados de otras regiones de mayoría serbia, se refugiasen en la localidad, llegando a ser los musulmanes el 75% de la población. A principios de julio, Radovan Karadzic, líder de los serbios de Bosnia, dio órdenes al ejército de tomar la ciudad a cualquier costo. Del 6 al 8 de julio, las fuerzas serbias se posicionaron alrededor de la ciudad y comenzaron a sitiarla. Ante esto, los musulmanes pidieron a los cascos azules holandeses que les devolvieran las armas que les habían incautado,
a lo que estos se negaron. El 11 de junio, el comandante del contingente holandés pidió apoyo aéreo a la comandancia de la ONU para detener a los serbios, pero estos amenazaron con matar a 30 cascos azules que habían capturado si se producía el bombardeo. La ONU dio marcha atrás y al mediodía los serbios tomaron la ciudad sin oposición por parte de los holandeses, que vieron cómo 20.000 civiles aterrorizados se concentraban, hacinados, en su base de Potocari. Esa misma tarde, el general Ratko Mladic entró en la ciudad y declaró ante las cámaras de la televisión serbia. Estamos este 11 del 7 en la Srebrenica, Serbia. Al día siguiente, los cascos azules entregaron a 5.000 de los musulmanes que tenían bajo su protección a los serbios, a cambio de 14 prisioneros holandeses. Los serbios comenzaron a separar a los hombres entre 12 y 77 años y a asesinarlos en fosas comunes. Mientras tanto, una columna de unas 15.000 personas había emprendido la huida por los bosques hacia la cercana Tuzla. Miles de ellos fueron interceptados y asesinados en el mismo lugar. En otros casos, los militares serbios obligaron a los bosnios capturados a llamar a sus familiares internados en el bosque para, posteriormente, asesinar a ambos. En los días siguientes, millares de varones bosnios musulmanes, incluyendo ancianos y niños, fueron asesinados y enterrados en un rosario de fosas comunes por toda el área. Las cifras oficiales hablan de unas 8.000 personas víctimas de este genocidio, pero estimaciones independientes arrojan un saldo de más de 13.000. En la actualidad, tanto Ratko Mladic como Radovan Karadzic responden ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de genocidio y lesa humanidad. Pero, ¿qué queda de la matanza de Srebrenica 20 años después? Tako da je to nije samo da je sramota, nego jedan veliki grijeh, ali nadamo se, ovaj sud ne može presuditi, ovaj zemaljski sud ne može presuditi. Mi se nadamo sudu na onome svijetu i Božijem sudu, a nek Bog popravi i neka vrati svima onim što su mogli spriječiti, nisu spriječili, mogli su zaustaviti, nisu zaustavili, nek im Bog ne ostane dužan i ovog i budućeg svijeta. Les voy a ser muy sincero, no he vivido nunca un bombardeo, no sé lo que es, no tengo ni idea, pero se me ponen los pelos de punta cuando me sumerjo en este excelente reportaje y escucho las sirenas y los bombazos. No acabo de acostumbrarme a esa banda sonora que no es muy mía y me gustaría que no ocurriera nunca más. Ahora sí, Carlos Penedo, analista internacional, sé que te he presentado ya y es el momento de sumergirnos en esta mesa que tenemos pertrechada con cosas para que el programa nos salga estupendo. Se me han puesto los pelos de punta cuando estaba viendo el reportaje porque el sufrimiento no le gusta a nadie, ¿no? Pero la primera cosa que te pregunto, Carlos, ¿por qué sucedió y si esto se pudo evitar de alguna manera y no se hizo? Bueno, esta matanza es una parte de la historia de la humanidad. Es una parte de la historia de la humanidad que no se puede evitar. No se puede evitar, 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 no se puede evitar. No se puede e
muy simbólica de la implosión del caos en Yugoslavia, ¿no? Se pudo evitar, yo creo que es una consecuencia directa de un conflicto generalizado. Lo que tiene es un valor simbólico, como Sabra y Shatila lo tiene de la invasión del Líbano en el 82. Pensamos en la guerra en Yugoslavia y pensamos en el cerco de Sarajevo, podemos pensar en la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, pensamos en Srebrenica. Es un símbolo de un conflicto, pero entra dentro de la lógica disparatada de una guerra. Las guerras son absolutamente disparatadas, Carlos, eso es verdad. Pero yo estaba viendo el reportaje y hay una cosa que se me ha quedado metida en la cabeza, lo tenía entre los dos ojos, y decía, ¿cómo fue la actitud que tuvieron los cascos azules? ¿Qué hicieron realmente? Bueno, los cascos azules no actuaron... No solo cascos azules, también la comunidad internacional, que yo creo que se pudo pronunciar y de alguna forma no lo hizo, o todo el mundo estuvo demasiado tibio con el tema, ¿no? Sí, la comunidad internacional no reaccionó al nivel del desastre. Los cascos azules probablemente hicieron lo que pudieron, que fue poco. Y probablemente podamos hablar de que esto también fue un aldabonazo para Naciones Unidas de la forma de organizar una operación de paz y cambiar un poco el sistema de unos cascos azules que se dedican a levantar acta de las atrocidades que les rodean a un otro modelo donde los cascos azules eviten que se produzcan este tipo de acontecimientos. Sí, porque estaba viendo el reportaje, Carlos, no sé qué opinas, yo tenía la sensación de que pudieron hacer algo más, ¿no? Al final era un canje diabólico, donde para que no mataran a compañeros suyos se entregaba a una gente al campo a que hicieran con ellos lo que les diera la gana y producía una sensación de escalofrío cuanto menos, ¿no? Yo pensaba que estaban allí para hacer algo más. Bueno, pues en el documental hemos visto que tenían, se puede decir que tenían secuestrados a 15 holandeses, o sea, fue un chantaje que forzó la no actuación de los cascos azules holandeses. Pero probablemente... Carlos, decía el reportaje que eran a más de 30. Más de 30. Pero probablemente, o sea, las Naciones Unidas acota con mucho detalle la misión. Cuando manda cascos azules a un escenario, acota la misión y qué pueden hacer y qué no en una situación determinada. Probablemente esos cascos azules no podían hacer más de lo que hicieron. Ahora me imagino que la forma de entender eso tiene que haber cambiado, ¿no? Les tienen que haber dicho que los sucesos tan trágicos como ese se tienen que administrar de otra manera, ¿no? Porque si no sería volver a lo mismo y trabajar de una manera excesivamente tibia, ¿no? Me da a mí la sensación. Comentaba que Naciones Unidas, con la matanza de Srebrenica, y un año antes también se puede recordar que fue una matanza de miles de personas en el centro de África, se plantea la utilidad de sus operaciones de paz. Entonces, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, encarga a un grupo de expertos que se haga autocrítica, ¿no? Cómo se pueden mejorar las intervenciones de los cascos azules en un conflicto, que encarga este trabajo a Lakhdar Brahimi, que fue un ministro de Exteriores argelino. ¿Y esa autocrítica, Carlos, se hace? Esa autocrítica se hace y finaliza en un informe muy recomendable que se presenta en el año 2000, que se llama Informe Brahimi, que es cómo se replantea Naciones Unidas sus operaciones de paz. Por las recomendaciones de ese informe se deduce lo que ha fallado en el pasado, que es que las operaciones de paz tienen que tener los medios y tienen que tener el mandato para actuar, un mandato robusto, creo que dice, para actuar en una situación crítica como esta. ¿Qué deducimos? En Yugoslavia, las Naciones Unidas no tenían un mandato robusto, probablemente no estuvieran ni equipados los cascos azules, más allá de una libreta y un bolígrafo para apuntar lo que veían. Fíjate que es curioso, Carlos, lo que estás diciendo, el alcance que tiene y la magnitud. Hablas de una decisión robusta, significa una magna decisión que no se hizo, pero si al final aprendes de eso y las próximas veces ya no te ocurre, significa que te has puesto en serio con los codos clavados para que no se vuelva a ocurrir.
Se puede observar en la actuación de Naciones Unidas a partir del año 2000 que las operaciones de paz son distintas. Y por poner un ejemplo concreto, yo pienso en Líbano. Líbano, en el 2006, bueno, la operación de Naciones Unidas en Líbano arranca en el año 78 con una invasión de Israel. Naciones Unidas aprueba una operación de paz para supervisar la retirada israelí que no se produce hasta veintitantos años después. En el 2006 cambia totalmente y yo lo interpreto como con este cambio de un poco de criterio de Naciones Unidas. En el 2006, que precisamente es cuando España va al Líbano, se mantiene el nombre, pero la operación es totalmente distinta. Hay mucho más medios personales y una consecuencia directa de esto es que desde el año 2006 no ha habido un conflicto entre Israel y Líbano, no ha habido un conflicto abierto en la frontera norte de Israel. Yo creo que es una consecuencia directa de una operación robusta, por utilizar ese término. Y una decisión quizás más contundente, ¿no? Más contundente. Se puede decir que hasta el 2006 los cascos azules en Líbano tomaban nota de lo que ocurría. Ahora no, ahora es una fuerza importante que al menos ha evitado en los últimos años que haya un conflicto abierto en esa zona. Desde el año 2006 todos los conflictos abiertos en los que ha participado Israel han sido en Gaza, no en su frontera norte. Srebrenica, como queramos llamarlo, cada uno lo llama de una manera porque la pronunciación, Carlos, sabes que es muy complicada, seguramente no la hacemos exacta, pero sí que te tengo que preguntar por algo que yo creo que es meter el dedo en la llaga. ¿Fue un caso aislado o hubieron más matanzas de las que hemos visto? Hubo muchas víctimas en Yugoslavia. Seguro que hubo más, pero esta tiene un valor simbólico. Esta representa todas las matanzas. Sigue, Carlos, que ibas a decir algo. No, que hubo decenas de miles de muertos en la antigua Yugoslavia. Seguro que hubo más matanzas. Esta la recordamos como ejemplo de toda la barbarie que hubo allí. Carlos Penedo, tú que eres analista internacional, esta pregunta es obligada. Han pasado 20 años y a través de la perspectiva de que han pasado esos 20 años, 2 décadas, ¿cómo se ve ahora? La pregunta es... ¿Nos hemos olvidado de lo ocurrido? No. ¿Sabes que el programa significa de ayer a hoy que hacemos un tránsito de lo ocurrido ayer, hace 20 años en este caso, hacemos un tránsito y llegamos ahora? ¿Cómo vemos en la actualidad lo ocurrido en Srebrenica? Yo interpreto la pregunta si sería posible otra que ocurriera. La puedes interpretar como quieras, ¿no? Porque quizás te hablaba de que fuera una experiencia lo que estamos recogiendo de esto para que no vuelva a ocurrir. Tú puedes decir lo que quieras o pensar lo que quieras porque creo que vas en el camino que yo quiero que... Yo situaría Srebrenica en... Lo puedes decir como quieras, ¿eh? No te... En el año donde ocurrió, ¿no? O sea, Srebrenica ocurre en un escenario físico y en un tiempo determinado, que es a mitad de los 90, donde yo creo que la comunidad internacional está despistada porque todavía no ha recolocado las piezas después de la caída del muro de Berlín, después de la desintegración de la URSS. Yo creo que en los 90 hubo cierto optimismo, ¿no?, de que había acabado que había acabado la Guerra Fría, ¿no?, y una destrucción nuclear posible, ¿no? Y en ese momento de un poco de relajación yo creo que surge el desastre yugoslavo. Lo que quiero decir, ¿sería hoy posible Srebrenica? No. ¿Sería posible otro conflicto, otras consecuencias? Yo creo que esto está ligado a su momento. Creo que es clave ya en el momento que nos encontramos en el programa de hablar de la posibilidad de que los seres humanos aprendamos de una vez. ¿Se han cerrado esas heridas o tú crees que están completamente abiertas? Las heridas parece que siguen abiertas y no, dicen que el tiempo lo cura todo. 20 años no han curado las heridas en Bosnia. Yo creo, Carlos, perdóname, que el tiempo no lo cura todo. No lo cura. El corazón de esas personas que aparecían ahí era un corazón que tenía muchísimo dolor, ¿no? Y yo creo que en 20 años es imposible ese dolor. Perdona, sigue. No, comentábamos
que se deben dar ciertos factores que favorezcan, ¿no?, que se pueda superar una situación. Uno es la justicia, ¿no?, que paguen los responsables de aquello. Se organizó un Tribunal Penal Internacional, creo que con el 2014 acabó el juicio, se espera la sentencia para el verano de este 2015. Una pregunta, Carlos. Como periodistas que somos, ¿qué va a decir la Corte Penal Internacional? ¿Cuál va a ser el final de todo esto? ¿Crees que van a pagar los culpables? Pagarán algunos culpables. Seguramente pagarán algunos culpables y seguramente habrá culpables que no aparezcan por allí. Sí. Explícame esto un poquito más. Esto suele ocurrir en todos los campos. Es verdad que ocurre siempre en todos los campos, ¿no? Pero la justicia sabe muy mal que esto sea así, ¿no? Que tengamos que decirlo nosotros, ¿no? Que debería haber un golpe en la mesa, es decir, que sea la jurisprudencia la que marque y que sea un ejemplo a seguir por todo el mundo, ¿no? Bueno, la justicia, y yo no soy experto en ese campo, es un sistema organizado que requiere pruebas para acusar a la gente. Pues probablemente sea más fácil conseguir pruebas en unos casos que en otros. En cualquier caso, me parece importante que, sea cual sea el resultado, se va a producir 20 años después de la matanza. El tiempo reduce bastante la efectividad de la justicia. El tiempo olvida a veces y los impactos parece que son menos, pero las caras de esa gente, la verdad es que eran puro sufrimiento. Hablemos de algo impactante que a la gente que nos está siguiendo, a los televidentes, les va a interesar. Fue un genocidio. No se han puesto de acuerdo ni la ONU ni la Corte Penal Internacional. ¿Realmente tú crees que eso, a lo que hemos asistido, fue un genocidio? Parecía que se había acabado después de la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas que no iban a volver a ocurrir. Genocidio, yo supongo que tendrá una definición jurídica, pero en cualquier caso yo creo que tiene una implicación de acabar físicamente con una comunidad entera. Si nos vamos a ese significado, yo creo que no fue un genocidio, y fue claramente limpieza étnica. En el corazón de Europa, limpieza étnica me parece a mí lo suficientemente importante. Además. A veces intentamos exagerar un poco en el uso de los términos, ¿no? Entonces asistimos a holocaustos y genocidios que por poner una etiqueta rotunda a un proceso, ¿no? Yo creo que fue una limpieza étnica claramente, y con esa etiqueta yo creo que está suficientemente definido. Lo has explicado muy bien, y yo creo que sí que es verdad que me gustaría que recordáramos que durante el reportaje se hablaban de los tantos por ciento. Fueron los musulmanes quizá la gente que salió peor parada de esta historia, ¿no? Fue una de las... O por lo menos una de las partes, ¿no? Una de las partes que más sufrieron la guerra. Probablemente tenían o tuvieron menos apoyo, no sé si económico o militar, que las otras partes del conflicto, pero fue uno de los bandos débiles del conflicto. Un 65% de las víctimas totales fueron musulmanes, y creo que un 83-85% de las víctimas civiles. Alcanzan unas cifras escalofriantes, ¿eh, Carlos? El alto porcentaje de víctimas civiles yo creo que es una constante en los conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. En las guerras mueren los civiles. Tenemos un mito de los conflictos, de enfrentamientos de trinchera en trinchera, que es algo que es puro pasado. En las guerras mueren civiles porque hay bombardeos indiscriminados. Mueren civiles porque son un objetivo de guerra. Entre los objetivos de un conflicto están los civiles del otro bando. Las guerras hoy, y en las últimas décadas, la inmensa mayoría de las víctimas son civiles. Sigo pensando, Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, y esto no me lo quiero guardar en el tintero. Tengo la sensación de que la comunidad internacional, tú decías que en aquellos tiempos andaba despistada, y yo creo que sigue despistada, ¿no? Sigue despistada. Los políticos se despistan con una facilidad tremenda, ¿no? Porque habría que buscar
barreras definitivas para que las cosas no se vuelvan a producir. Pero es que parece al final que es un tema incómodo, una chispa incómoda, que a todo el mundo es como si fuera un partido de fútbol, ¿no? A cada uno le va en función de los intereses que tiene, ¿no? La comunidad internacional, y podemos pensar en Siria, parece que sigue despistada, pero yo creo que el despiste en el 2015 es distinto al despiste en el año 95. Puede ser el resultado, puede ser una incapacidad de actuar, pero yo creo que responde a un proceso común, que es que la comunidad internacional se mueve por acuerdos, y el acuerdo es muy complicado de alcanzar si, por ejemplo, en Siria no hay una unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, la comunidad internacional se mueve porque se acuerda moverse, ¿no? Pero a veces los acuerdos son como encorsetados, ¿no? Cuesta que se mueva la maquinaria, ¿no? Me parece la maquinaria excesivamente pesada, y los acuerdos, vamos a decir una cosa ahora, luego sumamos otra. Es verdad que van sumando con el paso del tiempo, pero no llega a llover al gusto de todos, ¿no? No. Bueno, en esta evolución que hemos vivido desde el fin de la Guerra Fría, yo creo que durante una etapa se tenía la esperanza de que la comunidad internacional podía reforzar instrumentos de gobernanza mundial, ¿no? Que ahí es Naciones Unidas el centro, y eso ahora no habría que ser muy optimista sobre los resultados, pero hacia el cambio de siglo sí que había cierta esperanza de que la comunidad internacional se pusiera de acuerdo en instrumentos para manejar las crisis, ¿no? Es verdad, Carlos, que abusando un poquito más de ti, ya que eres analista internacional y sabes hablar de muchas cosas, sería muy apropiado que los instantes finales de ayer a hoy, de Srebrenica hasta hoy, le pudiéramos decir a la gente que nos está viendo si eso, ya que estamos en los tiempos de ahora, se puede volver a producir, pueden haber más limpiezas étnicas. Yo creo que el que está viendo la televisión quiere saber de parte de una persona como tú si podemos estar totalmente libres de que eso pudiera volver a ocurrir. Totalmente libres no lo creo. Sí que creo que... ¿Pueden hacer el impulso de algún de esos que llaman locos e iluminados que en un momento dado hacen eso y vuelve a ocurrir y parecía que no iba a surgir? Limpiezas étnicas se producen a menudo. Srebrenica, en el corazón de Europa otra vez, yo creo que no. O sea, la comunidad internacional aprende también de lo que vive. Yo creo que hoy no permitiría que se produjeran este tipo de conflicto en Europa. Me agrada que me digas eso porque nos da una cierta seguridad, dicho con tu perspectiva y tu saber hacer en el periodismo, que eso pensemos en esta mesa de ayer a hoy que puede que no vuelva a ocurrir, es un soplo de aire puro, es oxígeno. Y la verdad es que mucha gente que nos está viendo estará por lo menos un poquito más tranquila porque piensa que los que estábamos en esta mesa algo sabemos o por lo menos pretendemos dar una información. Carlos Penedo, analista internacional, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, ponernos un poquito de luz en un tema delicado, muy delicado. Señoras y señores, como han podido comprobar, pero creo que después de ese reportaje y lo que hemos dicho en esa mesa hemos aprendido un poco más. Y es verdad que la historia, de verdad, no aprende de la historia. Pero los que estamos aquí sí que aprendemos un poco y sabemos que hay cosas que no pueden volver a ocurrir, que solamente existe una raza, que es la raza humana, que yo lo digo siempre que puedo y que tengo la oportunidad, y me gustaría citarles a ustedes próximamente para que asistan a Córdoba Internacional Televisión para ver de ayer a hoy cómo surgió un tema en el ayer, qué pasa en la vaguada del tiempo y cómo llegamos a la actualidad. Nos quedamos respirando un poco porque Carlos Penedo nos decía que esto no va a volver a ocurrir. Lo sabremos en los próximos años. Gracias.